María Elizabeth de los Ríos Uriarte, maestra en bioética por la Universidad Anáhuac Norte, doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y bioética. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesora investigadora, coordinadora del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud, coordinadora de la revista Medicina y Ética y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Muy buenos días. Es para mí un gusto y un verdadero placer compartir con ustedes algunas ideas que creo andan rondando por la mente de todos nosotros, más ahora cuando ya pareciera que estamos regresando a una supuesta nueva normalidad y que, pues bien a bien, no sabemos cómo afrontar la vida pospandemia. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Beas Foundation por la invitación que me hacen para este espacio, esperanzadamente después creo de diálogo, y personalmente a Maite del Río por la invitación también para estar con ustedes dialogando, repito, sobre un tema que creo que es no solamente necesario, sino urgente para dialogar. ¿Cómo enfrentar la vida pospandemia? ¿De qué echar mano para poder entablar una relación con esta nueva normalidad? ¿Cómo reinventarnos? ¿Cómo repensarnos? ¿Cómo volver a ser creativos? Pero sobre todo y más importante, ¿cómo volver a ser humanos después de esta pandemia que nos ha hecho sentir en carne propia y en los demás la propia fragilidad? Voy a compartir con ustedes en estos momentos una presentación que tengo preparada para poder comenzar la reflexión. Bien, yo quiero primero situar esta cuestión de la post-pandemia, primero de la pandemia y luego de la post-pandemia, la quiero situar en un marco histórico de pensamiento, pero también en un marco filosófico de pensamiento. Creo que es en estos momentos donde es necesario regresar un poco más hacia la filosofía, hacia la teología, hacia la antropología, para poder entender de qué manera me debo de vivir y de qué manera debo de reconfigurar mi relación con el mundo y con nosotros. Entonces voy a comenzar dando un panorama histórico-filosófico de los principales paradigmas de pensamiento. Un paradigma de pensamiento es precisamente este horizonte en el cual yo sitúo mi entendimiento de lo que es el mundo, mi entendimiento de lo que soy yo y mi entendimiento de lo que son los otros en mi mundo. Y para ello voy a resumir siglos de filosofía, perdón la reducción tan simplista que voy a hacer a continuación, pero simplemente para ubicar algunas características importantes, lo voy a hacer recurriendo a una clásica taxonomía, una clásica clasificación de las épocas históricas más importantes de la filosofía, que son 4: la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época que algunos han llamado posmodernidad y algunos otros han llamado la radicalización de la modernidad, pero que es al final del día el mundo contemporáneo que estamos compartiendo en estos momentos. Comienzo con la primera de las épocas, que es la época antigua. ¿Cuál era la forma de entender el mundo en la época antigua? El esquema de pensamiento o el paradigma de pensamiento a partir del cual entendían su propia realidad y la realidad que los circundaba, era esta palabrita griega que usaban mucho, sobre todo los filósofos presocráticos, la physis. La physis en el pensamiento griego, en el pensamiento presocrático y más profundamente en el pensamiento metafísico de Aristóteles, la physis hace referencia al mundo natural hablando de los elementos naturales. Por eso no es casual que algunas de las respuestas que se hayan dado a lo largo de la historia era, por ejemplo, un Anaxímenes que pensaba que el aire era el principio constitutivo de todas las cosas. Recordemos un poquito que la pregunta fundamental que había en esta época histórica era ¿de qué está constituido todo el mundo? La realidad humana, la realidad animal, la realidad vegetal, la realidad cósmica, ¿de qué está constituido? Y entonces, pues las respuestas que daban eran
meramente observables, eran conocimiento meramente empírico y tenían su mirada puesta en los acontecimientos naturales. Por eso tenemos respuestas como, por ejemplo, el principio constitutivo de todas las cosas es el aire. Recordemos otra de las respuestas, ¿no? El principio constitutivo como el fuego, esta idea del fuego que da origen a nuevas estructuras, a nuevas realidades, que consume, pero que a su vez da origen a nuevas estructuras. Tenemos un Tales de Mileto, por ejemplo, ¿no? Con la idea del agua como el arjé, como el principio constitutivo de todas las cosas. Y a ver, y aquí voy a acentuar una idea fundamental. No es casual que estos filósofos hayan pensado en estos elementos naturales, era lo que tenían a su alrededor. Tales de Mileto, acuérdense que los que hoy diríamos que son apellidos de estos filósofos, el de Mileto no era propiamente hablando su apellido, era que provenía de la isla de Mileto. Es decir, Tales estaba en una isla y tenía norte, sur, este y oeste, tenía agua. Entonces, cuando él se preguntaba de qué está constituido el mundo, de qué está constituida la realidad, pues era lógico que diera este tipo de respuestas. Pues el agua o la tierra, ¿no? O había respuestas por ahí que abarcaban los 4 elementos, ¿no? Recordemos Empédocles con los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, etcétera. Entonces, es decir, lo fundamental era preguntarse de qué está constituida la realidad y sus respuestas eran lo que ellos podían ver, lo medible, lo observable. Esto es en la época antigua. Luego transitamos a la época medieval de la filosofía, en donde el paradigma de pensamiento, lo que hay en el centro del pensamiento humano, ya no es la physis, sino ahora es theos. Theos, entendido precisamente como Dios, como divinidad. Y por eso es una época que se convierte y que algunos han denominado como una época un tanto oscura, el oscurantismo de la época medieval. ¿Por qué? Porque ya no únicamente estamos hablando de aquello que es medible, que es observable a simple vista de los elementos naturales, sino que ya tenemos que aumentar un nivel de conocimiento dado por la fe. Es decir, adentrarnos en respuestas que quizás no son tan evidentes para la vista humana, pero que al final del día completan esta esencia que el ser humano tiene de ser una unidad de cuerpo y de alma. Claro, también, pues evidentemente, si estamos hablando de un Dios, estamos hablando de un mayor grado de dificultad o de un mayor nivel de profundidad para comprender lo que es Dios. Al final del día no es una realidad concreta, medible, tangible que podemos ver en cualquier lugar, sino que tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Es decir, nuestra razón a veces entra un poco en conflicto con nuestra fe, o viceversa, o la fe entra en conflicto con la razón, pero al final creemos que existe un ser superior. Y el conocimiento de este ser superior, pues representa el paradigma de pensamiento fundamental. Entonces, todas las respuestas van a girar en torno a la idea de un Dios que se ubica en el centro del mundo y que se ubica como creador de toda la realidad. Luego viene una tercera época, que es la época del advenimiento de la modernidad, la famosa modernidad, que tiene muchas características muy positivas, pero que también, desgraciadamente, representó un hito de muchas desgracias para la humanidad. Esta época moderna tiene por característica que el esquema de pensamiento es un esquema antropocéntrico, es decir, es un esquema en donde ya no es Dios, ya no es la physis, ahora es el ser humano el que se instala en el centro del pensamiento. Y es el ser humano en función de su razón. Entonces, es un regreso al ser humano, pero un regreso enfocado únicamente a sus capacidades. Por eso se desentiende de la fe, se desentiende de la religión y se finca en una idea que es muy importante para entender mucho de lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es la idea del progreso desmedido, del avance y la radicalización de la ciencia y la técnica. ¿Para qué? Quizás esa respuesta no estaba tan clara en este esquema de pensamiento. Simplemente se creía que el ser humano tenía capacidades extraordinarias que le permitían dominar la naturaleza, que le permitían crear leyes nuevas, que le permitían romper con esquemas de pensamiento antiguos. Y a todo esto se le conoce como la racionalidad moderna. Una racionalidad que dio origen a muchas barbaries, que dio origen también a muchos descubrimientos, también a un renacimiento en las ciencias y en las artes. Tenemos un Leonardo da Vinci, es decir, hubo muchos avances, muchas ciencias que
finalmente fueron el reflejo de una enorme riqueza del ser humano, pero desafortunadamente esta racionalidad moderna cayó en la gran falacia o el gran mito de ser una racionalidad homogénea o de pretender ser una racionalidad homogénea, de tal manera que aquello que no entraba, que no cuadraba con un cierto ideal del ser humano, se despreciaba o se aniquilaba. Es decir, empezó un proceso de desconocimiento progresivo del otro en cuanto persona, porque no es como yo. Y en consecuencia yo tengo que rechazar aquello que no es como yo. Y esto, desafortunadamente, pues uno de los resultados que algunos filósofos han emitido como posible hipótesis de la radicalización de la modernidad, pues es efectivamente la barbarie. Está este cuadro, no sé si alguno de ustedes lo pueda reconocer, este cuadro es de Goya y me gusta mucho porque se ve poco, pero aquí en la imagen dice, o en su nombre recostado sobre un escritorio, y en el escritorio dice: el sueño de la razón produce monstruos. Y si se dan cuenta un poquito, es una persona que se queda dormida y que la están rondando pues unas criaturas ahí mágicas, quizás un poco mitad cuervo, mitad búho, como merodeándola, como acechándola. Y este cuadro es muy significativo porque lo que recuerda es que efectivamente en la idea de progreso, de avance desmedido de la ciencia y de la técnica, el ser humano se queda dormido en sus laureles. Es decir, el ser humano se queda dormido en su ansia por dominar la naturaleza y pierde de vista que la naturaleza es indomable. Sin embargo, adquiere tanta confianza y tanta certeza en él mismo que cae en un sueño profundo, en un aletargamiento, en donde no se da cuenta que está conduciéndose paso a paso a un precipicio. Hoy, ¿qué tenemos? En un esquema de pensamiento, o sea, primero vimos la fisis al centro, un esquema teocéntrico después, un esquema antropocéntrico después, y hoy, ¿en dónde estamos? Hoy, tú y yo, ¿qué estamos viviendo? Hoy, ¿cuál es el esquema o el paradigma de pensamiento que nos está dominando? Pues pareciera, y ya lo han anunciado muchos filósofos, sociólogos, antropólogos, y el mismo Papa Francisco lo ha dicho, esta pandemia ha marcado un antes y un después, de época y en materia propia, ¿no? En la propia vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy resulta que lo que se ha instalado en el centro del pensamiento vuelve a ser, esto es una idea muy fundamental, vuelve a ser aquello que en la época antigua se instaló, es decir, la naturaleza. El coronavirus es naturaleza, es un virus que de pronto tiene altísimas tasas de contagio, afortunadamente poca letalidad, las muertes que hemos tenido han sido realmente más bien por un manejo muy desafortunado de los primeros síntomas, pero fundamentalmente lo que se ha vuelto a instalar en el pensamiento de todos nosotros en México desde marzo, en otros países desde diciembre del 2019, ha sido otra vez la fisis, es decir, la naturaleza. ¿A dónde voy con esto? Esta idea desmedida del ser humano por dominar la naturaleza ha resultado en un dominio de la naturaleza hacia el hombre y no viceversa. Y entonces ha sido impresionante cómo toda nuestra vida se ha visto trastocada por tener un virus en el centro del pensamiento. Nos despertamos, pasamos el día, comemos, estamos en la tarde y nos dormimos con la idea del coronavirus en nuestras mentes. Es decir, cómo entendemos el mundo hoy a partir del mismo esquema de pensamiento de los filósofos presocráticos. Y esto empiezo ya a apuntar a parte de la centralidad de esta charla. Si se ha vuelto a instalar el paradigma de pensamiento de la fisis en la naturaleza del ser humano, creo, me parece, que una posibilidad para hacerle frente es quizás adoptar también las actitudes que estos filósofos presocráticos tenían para enfrentar y para comprender el mundo. Iré mencionando algunas de ellas. Y esta centralidad nuevamente de la fisis nos ha hecho replantear preguntas tan básicas como ¿qué es la vida? Ya no la entendemos como antes. Quizás hemos sido un poco más conscientes para valorar cada día de nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos.
también nos ha hecho preguntarnos qué clase de vida somos, porque no es normal ni lógico que un virus que ni siquiera somos capaces de ver, que no es perceptible, ahora resulta que está en todos lados y que es capaz de aniquilarnos y que ha cobrado la vida de muchísimos millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ¿qué tipo de vida somos? Esta vida totalmente autosuficiente, dominadora, evolucionada, inteligente, etc. O somos una vida frágil, fragmentada, eh, vulnerable, una existencia desnuda frente al mundo. Nos ha hecho preguntarnos esto. También nos ha hecho preguntarnos cuál de estas vidas, de estos tipos de vida es la que más importa. Y desafortunadamente hubiéramos querido no preguntárnoslo. Nosotros en bioética lo vivimos. Bueno, lo vivieron también, por supuesto, China, Italia, España, Estados Unidos, y llegó un poco tarde, pero finalmente llegó la pregunta a México. ¿A cuál de los dos pacientes le tengo que dar prioridad? ¿A la persona que tiene 88 años o a la persona que tiene 25 años? Y entonces hubo por ahí muchos dilemas y muchos conflictos e intentos por responder de la mejor manera posible, pero intentos, al final del día, intentos fracasados, porque ¿quién somos nosotros para responder cuál de estas vidas importa? Y sin embargo, el coronavirus nos hizo preguntarnos, ¿qué vida vale más? ¿O todas valen igual? Y por último, ¿qué rige la vida? ¿Cuáles son las leyes que rigen la vida? Parecía que esto lo teníamos claro, parecía que el hombre moderno había alcanzado el total y absoluto conocimiento sobre la naturaleza y ese conocimiento le daba poder sobre ella y en consecuencia le permitía dominarla. Y ahora resulta que tenemos una enfermedad que al inicio no sabíamos ni qué ocasionaba en la persona, ya luego se hicieron hipótesis que provocaba neumonía, luego descubrimos que provocaba cuadros de hipercoagulación, y así sucesivamente, y hasta hoy por hoy lo cierto es que no tenemos ningún medicamento eficiente. Hacemos pruebas y hemos ido uniendo este medicamento con este, cambiando la dosis, tratando, haciendo ensayos clínicos, hemos ido avanzando poco a poco en el tema del desarrollo de la vacuna, pero al final del día no tenemos una respuesta clara respecto de qué rige la vida nuestra, pero también la vida del planeta. No tenemos una respuesta clara. Creíamos que la teníamos, pero no la tenemos. Y entonces surge, aquí hay una frase que yo comparto con ustedes que es muy significativa de este momento actual, de dos filósofos de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que en su libro Dialéctica de la Ilustración mencionan, cito, el dominio del hombre sobre la naturaleza lleva paradójicamente al dominio de la naturaleza sobre el hombre. Fin de la cita. Y esto debe de hacernos pensar, porque ¿qué somos frente al coronavirus? ¿Qué somos frente a la vida? Aquello que creíamos ser, hoy se nos escapa por entre los dedos. Hoy regresamos a ser humus, tierra, barro, frágil, que se puede romper, que se puede corromper en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos queda más allá de navegar por entre nuestras ruinas? Porque al final del día, ¿qué nos ha dejado la instalación nuevamente de un virus que, repito, no sabemos ni dónde está, ni de dónde lo podemos adquirir? Conocemos un poquito más acerca de los mecanismos de transmisión, pero al final del día no tenemos un dominio completo sobre el coronavirus. Y esto para el ser humano ha representado una crisis total, una crisis psicológica, una crisis emocional, una crisis familiar, una crisis laboral, una crisis económica. Entonces, tenemos hoy por hoy, pareciera que lo que nos queda de nuestra humanidad son ruinas, son fragmentos, migajas, porque ha provocado dentro de algunas otras ideas, ha provocado una descentralización del ser humano. Resulta que el ser humano ya no está más en el centro de nuestro pensamiento. Ahora está la fisis nuevamente. Y eso al ser humano no le gusta estar en las periferias. Al ser humano le gusta estar en el centro. Esto provoca angustia, provoca ansiedad, provoca estrés. Nos ha hecho ver, para los que hemos tratado de reflexionar positivamente sobre el coronavirus, nos ha hecho ver que estábamos sumergidos en lo que el Papa Francisco ha dicho desde el primer día de su pontificado, en una ceguera autorreferencial.
Es decir, que estábamos sumergidos en nosotros mismos y que aparentemente manteníamos contacto con el exterior, pero que ese contacto al final del día se quedaba en un nivel muy superficial, porque lo único que nos interesaba era nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestro trabajo, nuestro incremento salarial, nuestros bienes, nuestra comodidad. Y este virus no nos ha provocado comodidad, al contrario, nos ha bajado el sueldo, muchos han perdido su trabajo y entonces esto pues definitivamente nos hace ver que estábamos equivocados, que no iba por ahí el camino. Nos ha desinstalado, por supuesto, el tener que estar confinados en nuestras casas, el tener que reinventarnos para ver de qué manera podemos mantener las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, reinventar nuestro trabajo a la idea hoy por hoy ya tan presente en el lenguaje común del teletrabajo, pues al final nos hace cambiar y al final nos moviliza hacia quién sabe dónde. Cada uno de nosotros ha tenido que irlo descubriendo poco a poco. Y esto es una desinstalación. Nos ha hecho movernos, nos ha empujado a algunos hacia adelante, a otros arrastrado hacia atrás, a otros a jalones hacia uno de los lados, pero al final del día ninguno de nosotros hemos permanecido sin movernos ante esta pandemia. Nos ha cuestionado el rumbo de nuestra idea de progreso, esto que creíamos que íbamos por el camino correcto, ¡pum!, de repente se nos derrumba. Y entonces esto nos hace cuestionarnos qué estábamos entendiendo por la idea de avance, qué estábamos entendiendo por la idea de progreso. Nos ha hecho también darnos cuenta de la insuficiencia en la ciencia y en la técnica. Repito nuevamente, casi vamos a cumplir un año y no se va a haber desarrollado la vacuna para entonces. Casi vamos a cumplir un año de tener esta situación y no hemos dado con un medicamento eficiente. Repito, hemos avanzado. A mejor conocimiento de cómo funciona el coronavirus en el cuerpo humano, podemos ir desarrollando combinaciones de medicamentos que vayan disminuyendo los signos y los síntomas que va provocando. Pero al final no tenemos un medicamento eficiente, tenemos pruebas. ¿Qué ha pasado? Que nuestro ideal de ciencia y de técnica, nuestra falsa creencia de que todo lo podíamos con el avance de la ciencia y con el avance de la técnica, se nos ha caído. Y navegamos por entre intentos, por entre ensayos, por entre errores, y tenemos que aprender a vivir con esos ensayos y con esos errores. La ciencia y la técnica no están al centro de nuestra vida. Se nos ha caído también nuestro egoísmo en la medida en que nos hemos sentido cada vez más frágiles, cada vez más vulnerables, con mayor miedo de salir a la calle, por ejemplo, pues hemos ido entendiendo que necesitamos de los otros, que solitos no nos bastamos. Y eso ha provocado esta caída en el egoísmo de cada uno de nosotros. Y por supuesto, pues también el resquebrajamiento de todas nuestras seguridades. El único lugar seguro que tenemos hoy por hoy es nuestra casa. Y si llega alguien más a nuestra casa, ya no es tan seguro, porque ya quién sabe si trajo el COVID con él, ¿no? O con ella. Entonces, esta sensación constante de inseguridad nos ha provocado altísimos problemas mentales, nos ha provocado altísimos costes emocionales. Yo hoy por hoy conozco personas que ya a pesar de conocer las medidas básicas de seguridad, el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, la sana distancia, etcétera, hoy por hoy, cuando ya más o menos algunas de las actividades se están reactivando, tienen pánico de salir, a pesar de mantener todas las medidas de seguridad. Es decir, tantos meses de vivir con el alma en un hilo, tantos meses de despertarte con la sensación de que no estás seguro o de que puede que a lo largo del día no estés seguro, está dejando una fragmentación mental y emocional muy importante en nuestras vidas. Ahora, con este esquema, con este contexto histórico, ¿cómo le hacemos para vivir esta vida post-pandemia? La pandemia ya no la podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es aprender de la pandemia. El Papa Francisco dijo en algún momento de estas homilías que ha dado a raíz del surgimiento de la pandemia y que están compiladas en un libro muy aconsejable que se llama La vida después de la pandemia, que de reciente publicación hace un par de meses, el Papa Francisco ha dicho reiteradamente: después de esta pandemia no salimos igual. Unos saldrán mejor, otros saldrán peor, pero igual no vamos a salir. ¿Qué nos queda entonces?
creo yo que el único camino posible es reconstruirnos a partir de un retorno a la clásica antropología filosófica. Es decir, regresar al ser humano, regresar a nosotros mismos, regresar a esas características que nos sitúan por encima de otras realidades o a la par de otras realidades, para ponerlo en términos pues más relacionales, menos verticales, y ahí encontrar el germen de una posible reconfiguración del mundo. Por eso yo lo que propongo, lo que voy a proponer a partir de este momento, es regresar a esta antropología filosófica, pero hacerlo a la luz de ciertas claves que el Papa Francisco ha propuesto en su encíclica Laudato Si desde el 2015. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En el 2015 no teníamos pandemia, y sin embargo, si hoy leemos esta encíclica del Papa Francisco y la reafirmamos quizás con la carta apostólica Querida Amazonía a inicios de este año, cuando todavía no estaba no eran tantos los casos, no estaba tan fuerte el tema de la pandemia, se escribió Querida Amazonía y se publicó. Entonces, si yo hago una lectura de estos documentos, pareciera que el Papa Francisco estaba profetizando que íbamos a tener una grandísima crisis en la humanidad, una grandísima crisis socioeconómica, socioambiental, etc. Y en el 2015 no teníamos pandemia. ¿A qué voy con esto? Si tenemos estas ideas desde 2015, ¿por qué no les hemos puesto atención? ¿Qué hay en esta encíclica que nos está advirtiendo de alguna manera que este momento iba a llegar? Y no hicimos nada. Y lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Por eso creo que es importante regresar concretamente a esta encíclica. Entonces, ¿qué encuentro o qué se puede desmembrar de la lectura de la Laudato Si? Voy a presentar 3 dimensiones antropológicas que tienen ciertas características que creo que si las retomamos podemos encontrar a su vez y en un segundo momento las actitudes necesarias que necesitamos desarrollar, que necesitamos retomar en nuestra vida diaria con nuestros seres queridos, con nuestra familia, nuestro trabajo, para poder avanzar como humanidad. Esta es una crisis, pero es una crisis que si hacemos este ejercicio cada uno de nosotros, puede llevar a la humanidad a un nuevo paradigma, puede llevar a la humanidad a un tiempo nuevo. Mejor, no lo sé. Peor, dependerá de cada uno de nosotros, pero que en definitiva se está abriendo una nueva era, se está abriendo una nueva época, en donde cada uno de nosotros vamos a ser los protagonistas. Por eso necesitamos retomar ciertos fundamentos que nos permitan enfrentar esta vida pospandemia. Entonces, la primera de las dimensiones que yo logro detectar en esta encíclica Laudato Si, que me parece que ayudan y que son, repito, claves y pistas, y cada uno tome lo que mejor le parezca, lo que le haga concordancia con sus valores, lo que le suene un poquito más aterrizable, cada uno de ustedes tómelo. Yo simplemente me limito a dar algunas pistas y algunas reflexiones. Hay una primera dimensión que se establece en la Laudato Si, que es, o que yo le he llamado la dimensión creatural. Es decir, este regreso a la creencia y a la dimensión de sentirnos criaturas. Pero la palabra criatura es una palabra muy bella, porque se fundamenta en la idea de que hemos sido creados solamente por amor. Es decir, la existencia del mundo y la existencia de cada uno de nosotros no obedece a la lógica de la necesidad, obedece a la lógica del amor y por ende de la gratuidad. Es decir, nuestra vida nos ha sido dada gratis. No hicimos nada para merecerla. Ninguno de nosotros eligió nacer. Nacimos. Ninguno de nosotros eligió que se creara el mundo. El mundo ya estaba ahí cuando nosotros nacimos. Por ende, el mundo y todo cuanto en él habita, es decir, todas las criaturas, incluido el ser humano, somos creadas con la finalidad única y exclusiva de abrirnos al amor y de abrirnos a la trascendencia.
Esto tiene que llevarnos a dotar de sentido y de significado la grandeza de nuestra libertad. Solamente en el amor se da la libertad. Si no hay amor, no hay libertad. Entonces, ¿qué quiere decir que seamos seres creados por amor? Que somos seres profundamente libres. Pero lo que decidamos hacer con nuestra libertad es elección propia. Nuestra libertad puede ser usada para los fines más bellos y más verdaderos de la humanidad, o puede ser creada para los fines más atroces de la humanidad. La decisión es nuestra. Esta libertad es la que nos permite precisamente como seres humanos pasar de la mera estimulidad del entorno, de la respuesta instintiva al entorno, a la transformación de la realidad. Por eso no somos seres sujetos a un mundo, somos seres situados frente a un mundo. Hay una diferencia abismal entre concebir la libertad como una libertad circunstancial, dependiente de la circunstancia de la persona, o concebirla como una libertad situacional. Nosotros creamos situaciones a partir de la circunstancia que nos rodea, y en eso radica la grandeza de nuestra libertad. Pero también y sobre todo, ¿qué nos permite sentirnos criaturas? Porque todo esto está muy bien a nivel teórico, pero ¿qué permite que esto se convierta en una realidad? Experimentar día a día lo que en México llevamos experimentando desde marzo, nuestra propia fragilidad y nuestra propia vulnerabilidad. ¿Quién de nosotros no se ha levantado en las mañanas con un ligero dolor de garganta o con una ligera tos y ya pensamos que tenemos COVID? Y nos asustamos y empezamos a buscar opciones y recurrimos a uno y a otro para que nos den consejos de qué hacer, porque además las pruebas no se confirman luego, tendríamos que dejar pasar ciertos días y esa angustia, ese desconocimiento, ese estar en el limbo entre que sí tienes o no tienes, se llama experiencia de la propia fragilidad y de la propia vulnerabilidad. Pero solamente es frágil y vulnerable aquello que es limitado. Es decir, somos frágiles y vulnerables porque somos seres limitados, porque estamos sujetos a un tiempo y a un espacio. Por ende, no somos creadores. Este sueño tan anhelado que se empezó a forjar en la modernidad de sentir que somos creadores del mundo, que podemos pasar por encima de la naturaleza y dominarla, ya vimos que se nos cayó. Con esta crisis quedó más que en evidencia que no somos creadores. ¿Qué sí somos? Criaturas. Entonces, la dimensión criatural nos invita a retomar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad como características positivas, como características que nos permiten insertarnos en una correcta relación con un algo, un alguien superior a nosotros. Cada uno póngale el nombre que desee, pero al final del día no nos hacemos solitos. Al final del día, nosotros no creamos el mundo. Nosotros podemos reconfigurar el mundo, pero no lo creamos, no lo pusimos ahí. No nos dimos existencia a nosotros mismos. Hubo algo o alguien que pensó en nosotros y que no solamente pensó en términos de necesidad, pensó en términos de amor. Me permito citar a Romano Guardini en una de sus obras, Mundo y Persona. Cito: el acto por el que fue creado, se refiere al ser humano, no fue a su vez un acto que tuvo que acontecer, sino que aconteció porque fue querido. Fin de la cita. Ahora, hay una segunda dimensión que yo le llamo la dimensión relacional de la persona. Esta dimensión relacional de la persona en realidad siempre ha estado presente, pero ahora se ha hecho mucho más evidente. Es la constatación de la necesidad que tenemos de los otros y de la historia de los otros. Y conviene aquí quizás reflexionar en que este confinamiento que estamos viviendo ahora es un confinamiento físico, estamos entre cuatro paredes, pero quizás ya desde antes del surgimiento del COVID vivíamos un pseudo-aislamiento, es decir, quizás relacionábamos y salíamos al trabajo, salíamos a comer con amigos, etcétera, pero al final cada uno de nosotros permanecía en su propia esfera, en su propio egoísmo, en sus propias comodidades, en sus propias seguridades. Entonces,
¿Qué diferencia hay de un confinamiento a otro? Pues que quizás se ha hecho mucho más evidente la necesidad del contacto social con nosotros. Pero recordemos también que nuestra propia historia no es nuestra únicamente, sino que es un conglomerado de historias de los otros. Yo no me puedo entender a mí mismo solamente desde mí mismo. Yo me tengo que entender a mí mismo en relación con nosotros, porque somos seres profundamente sociales. Y por eso esta dimensión relacional nos debe de invitar a reencontrar el rostro del otro. Esto que Emmanuel Levinas llamaba la epifanía del rostro del otro, la aparición del rostro del otro frente a mí, la manifestación del otro frente a mí, que me exige una respuesta, que no puedo quedar indiferente frente a él, que tengo que, o que me invita a un imperativo ético frente a él. Esto me parece muy importante, retomar el rostro del otro. Lo hemos intentado a través de las pantallas y todos nosotros hemos llegado a la conclusión de que no es lo mismo una conferencia por Zoom, una llamada por Zoom, que un cara a cara, que un abrazo, que un gesto solidario. También me debe de llevar a recuperar el relato del otro, la narración del otro, no nada más su rostro y no nada más su presencia, sino el quién es el otro. Y ese develamiento del quién es se da en su biografía, se da en su historia. ¿Pero por qué es importante? Repito nuevamente, porque mi propia historia no es mía únicamente. Mi propia historia es una historia donde confluyen los otros. Entonces, en la medida en que yo recupero la historia de los otros, recupero mi propia historia y tejo de nuevo mi propio relato. Y por último, también pues me tiene que llevar o por lo menos invitar a resignificar el cuerpo humano. Este cuerpo sufriente, doliente, frágil, vulnerable, también debe de ser una invitación a recuperar la presencia del otro. También debe de ser una invitación a reconstruir las relaciones sociales. Cómo dotar de significado a un cuerpo enfermo por COVID. Cómo dotar de significado a un cuerpo que se siente frágil y vulnerable. Ahí hay una pista muy importante. Resignificar lo que hasta ahora ha significado para nosotros el cuerpo humano. Y finalmente, de esta dimensión se debe de desprender un imperativo, en primer lugar, metafísico y en segundo lugar, y más importante creo yo, ético, que es afirmar la vida. En el momento en que yo entiendo que soy un ser en relación, me siento en la imperiosa necesidad de afirmar la vida. Y la vida en tres niveles. La vida de la humanidad. Hemos constatado ahora más que nunca que lo que pasó en Wuhan repercutió en México. Es decir, las vidas que se perdieron en Wuhan terminaron teniendo consecuencias también en México. Entonces, esto me debe de invitar a cuidar la vida de la humanidad en general. En un segundo nivel, la vida de mi comunidad. Y por comunidad entiendo mi familia, mi círculo cercano de amigos, mi comunidad, mi colonia en donde vivo, mi edificio, mi país, mi estado, ¿no? Es decir, también porque al final del día esos otros van tejiendo también mi historia. Y por último, la vida propia, ¿no? El autocuidado, que ahora también ha quedado muy en evidencia, por ejemplo, con el uso del cubrebocas. En la medida en que yo me cuido, estoy cuidando al otro. O sea que afirmar mi propia vida también es afirmar la vida del otro. Y una tercera dimensión, que yo le llamo la dimensión de la respectividad. Esta es una idea que va de inicio a fin en la Laudato Si. Y el Papa Francisco una y otra vez nos exhorta a pensar que en realidad todo está interconectado, que somos una realidad más en el mundo, en medio de tantísimas otras realidades. Y que justamente por eso no existen dos crisis, la social y la ambiental. Y ahora probablemente en la vida pospandemia también debamos de incluir la crisis económica. No son tres crisis, son una sola crisis que tiene tres rostros distintos, una sola crisis. Y esto es muy importante, esta idea, porque entonces lo que ocurre a nivel social repercute a nivel ambiental y termina por repercutir a nivel económico. Y lo que sucede a nivel económico repercute en el medio ambiente y repercute socialmente. Es decir, todo está interconectado y por ende hay una afectación mutua de todos con el mundo y de lo que ocurre en el mundo con cada uno de nosotros en lo individual. Por eso, la invitación a cuidar la casa común del Papa Francisco no es únicamente una invitación a cuidar el medio ambiente, es una invitación a
buscar la justicia social, una invitación a construir lazos de fraternidad, una invitación a la educación para la paz, una invitación a tener y consolidar y propagar un anhelo de solidaridad, que lo hemos visto también ahora con el tema de las vacunas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ya que saliera la primera vacuna? Y cuando apenas vemos que ya se está trabajando y que van muy avanzadas, ahora la gran preocupación es, ¿y alcanzarán las vacunas para todos? ¿A dónde llegarán primero? ¿A los países desarrollados? ¿A los países subdesarrollados o en vías de desarrollo? Y por último, la invitación a construir una esperanza comunitaria, es decir, a reencontrarnos con nuestra comunidad. Repito, familia, amigos, entorno, colonia, estado, país, lo que cada uno de nosotros entienda en la dimensión en que lo entienda. Pero al final, creo yo que una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano en función de su libertad es que es capaz de generar esperanza. Y esa esperanza es la que nos alienta, y esa esperanza es con la que nos levantamos o nos deberíamos de levantar todos los días. No es una esperanza burda, es una esperanza toral en la vida de la persona. Es lo que le permite enfrentarse al mundo y reconstruirlo, repensarlo, reimaginarlo. Una persona que carece de esperanza es una persona que ya se dio por vencida, es una persona que ya no tiene nada más que aportarle al mundo. Pero dentro de nosotros siempre albergaremos la capacidad para esperar, aún más allá de toda esperanza posiblemente humana. También dentro de esta dimensión tenemos que aprender la propia responsabilidad sobre nuestros actos. Si al final todo está interconectado y si lo que hago en México repercute en Wuhan y lo que pasa en Wuhan repercute en Estados Unidos y así sucesivamente, necesariamente tengo que reconocer que cada acción que yo hago conlleva consecuencias y por ende soy responsable de esas consecuencias. Y en el momento en que como comunidad empezamos a asumir las consecuencias de nuestras acciones, pasamos al plano de la corresponsabilidad. También, y muy importante, y lo dice millones de veces el Papa Francisco en el Laudato Si, quizás también habría que revisar nuestros propios hábitos de consumo, nuestros propios estilos de vida, cuáles realmente son las verdaderas necesidades. Y por eso ayuda mucho y ha ayudado mucho el confinamiento. Es decir, hemos hecho una revalorización de todas las cosas que antes creíamos como muy necesarias y que ahora han quedado en segundo plano. Cuando sentimos la fragilidad humana, cuando sentimos que nuestra vida se nos puede ir de un minuto al otro, casualmente hacemos un recuento de todo aquello que aparentemente era importante para nosotros. Lo mismo habría que empezar a hacer, revisar nuestros estilos de consumo, revisar los estilos de vida que estamos teniendo, revalorar y repensar cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos para pasar a esto que el Papa Francisco denomina una sobria felicidad. El sobreconsumo genera problemas en la crisis socioeconómica ambiental, ya le voy a llamar así, socioeconómica ambiental. Por eso conviene revisar y quizás empezar a incorporar hábitos un poco más sencillos, más simples, más austeros, porque la felicidad no está en los grandes bienes adquisitivos, la felicidad está en estos pequeños cambios que puedo ir incorporando, que van siendo un poquito más amigables para salir y para corregir el rumbo de esta gran crisis en donde estamos insertos. Reconocer, otra característica de esta dimensión, reconocer el lugar que cada criatura ocupa en el mundo. Esto es algo importantísimo. Herencia del pensamiento moderno es la falsa creencia de que el ser humano está situado por encima del resto de la creación y que por ende puede dominarla y puede abusar de ella. En el momento en que nos volvemos a reinsertar en nuestro justo lugar en el mundo, nos damos cuenta que no estamos ni por arriba ni por debajo de las criaturas, sino que hay y por eso llamo a esta dimensión, hay una respectividad entre cada una de ellas. Y el lugar que ocupa una con respecto a la otra es el lugar perfecto para ella, porque toda la creación tiene un orden perfecto. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando alteramos el lugar que cada una de las criaturas tiene en el mundo, cuando adoptamos un lugar que no nos corresponde. Y por eso la invitación es a crear relaciones entre nosotros, relaciones sociales, pero también relaciones con el mundo, que sean un poquito más horizontales y menos verticales.
un poquito más amigables, más solidarias, más fraternas y menos dominadoras. Y todo esto se desprende de esta tercera dimensión de la respectividad. La segunda parte consiste en ahora abordar y simplemente igual a manera de reflexión y a manera de pistas, y cada uno de ustedes tome la que le parezca más lógica o más fácil de incorporar en su vida en estos momentos. Creo que de cada una de estas dimensiones se desprenden o podríamos sacar actitudes que desde ya puedo empezar a tener, que me van a permitir caminar progresivamente a la idea fundamental que el Papa Francisco establece en la Laudato Si, que es a una conversión ecológica integral. No es ojo con esto, no es únicamente una conversión ecológica, es una conversión ecológica integral, es decir, en armonía con el entorno y en armonía con el ser humano. Por eso es importante esta palabra, conversión ecológica integral. ¿Qué actitudes pueden ayudar? De la primera de las dimensiones, de la dimensión creatural, pues, y lo hemos vivido, ¿no? También a raíz de esta pandemia. Creo que ayuda o ha ayudado esta pandemia al alentamiento en nuestros ritmos de vida, a hacer pausas y silencios. Cuando el ser humano calla, la creación habla. Y esto es algo muy importante, porque solamente teniendo estas pausas y solamente teniendo estos espacios de silencio, cuando se calla nuestra voz, aflora en nosotros la actitud de los presocráticos, y por eso les decía yo hace rato, retomemos esto. Es muy importante que hoy por hoy nos encontremos en un momento, en un esquema de pensamiento en donde nuevamente la fisis se ha insertado en el centro, porque en este esquema las actitudes de los presocráticos eran estas dos, la admiración y la contemplación. ¿De dónde surge la filosofía? De la admiración y de la contemplación. Una palabrita griega que es extraordinaria, que se llama aletheia, que significa develamiento. Es decir, cuando vamos a una obra de teatro la primera vez o vamos a la inauguración de un edificio y develan la placa, lo que verdaderamente están haciendo es un dejar ver, es un quitar el telón que hay o la cortinita que hay a veces por prejuicios sociales, por costumbres, por nuestra misma historia, por enseñanzas que hemos tenido, etcétera, y volver a ver con ojos nuevos eso que ya está ahí. Es decir, no se está poniendo nada, en el proceso de aletheia no ponemos nada nuevo, sino aprendemos a ver las cosas de forma distinta. Una mirada nueva. De eso se trata la aletheia. Y más ahora, que algunos, si ha tenido ya oportunidad de salir o de transitar un poquito, pues en realidad el árbol sigue ahí, el poste sigue ahí, el tope sigue ahí, el bache sigue ahí, pero nosotros ya no estamos ahí como antes. Es decir, nosotros deberíamos de desarrollar una mirada nueva, una admiración y una contemplación nueva que nos permita, a su vez, reconocer y desarrollar la actitud de la humildad, de esta sensación de decir, no me basto a mí mismo, esta sensación de decir, no soy autosuficiente, y por ende, dejar de lado la famosa autorreferencialidad que también está muy presente en el pensamiento del Papa Francisco y comenzar una búsqueda para conectarnos nuevamente con este ser creador, llamémosle como le queramos llamar cada uno de nosotros, pero que al final del día nos permite sentirnos criaturas y por ende necesitados. Esto es una idea fundamental. Si queremos verdaderamente salir adelante de esta crisis, si no retomamos la admiración, la contemplación y la humildad, difícilmente vamos a dejar de lado nuestras seguridades y abrirnos a una nueva posibilidad de humanidad. La segunda de las dimensiones, comienzo con esta frase de las dimensiones, si ustedes recuerdan, la dimensión relacional, me permite sobre todo y fundamentalmente, y si esta es una idea que les suena, casi yo les diría, quédense con ella, no importa todo lo demás que yo he dicho, esta idea es fundamental. En el momento en que yo reconozco la gratuidad de mi vida, que no estoy haciendo nada por despertarme todos los días, que no estoy haciendo nada para que mis seres queridos se despierten todos los días, sino que es simplemente gratuidad que me ha sido dada, en el momento en que yo entiendo que mi vida es un don, me siento llamado a hacer de mi vida un don, pero para los demás,
así con la misma gratuidad que la recibí, así con esa misma gratuidad debo entregarla. Entonces, en esta dimensión relacional, algunas actitudes que ayudan pues a vivirla y a transitar hacia una vida post-pandemia, creo que pueden ser la generosidad y la confianza y el abandono en el otro, esta sensación de necesidad del otro que me lleva a experimentar que ninguno de nosotros nos salvamos solos, ¿no? Y va desde cuestiones muy prácticas. Si me da coronavirus, alguien me va a tener que llevar al hospital. Si me da coronavirus, alguien va a tener que pasarme la comida porque voy a estar encerrado en mi cuarto. Entonces va desde esta cuestión muy práctica y muy empírica hasta cuestiones mucho más espirituales. Necesitamos dialogar con el otro, necesitamos intercambiar ideas con el otro, necesitamos la sonrisa del otro, aunque sea por una pantalla de Zoom, pero necesitamos ese contacto con el otro. También nos debe de llevar y conducir a esta idea de la construcción de lazos de fraternidad. En el momento en que yo reconozco la presencia del otro en mi vida y la necesidad de la historia del otro en mi propia historia, tiendo a construir lazos de fraternidad con ese otro. Pero también tiendo a construir comunidad. El Papa Francisco en la Laudato Si dice que no se trata de una salvación individual, sino que se trata de una salvación comunitaria. Pero para una salvación comunitaria, previamente necesito construir comunidad. No es lo mismo tener un grupo que tener una comunidad. La comunidad comparte un sentido de vida. La comunidad comparte una historia. La comunidad comparte experiencias. Y por eso la acción comunitaria es fundamental y más allá, incluso más importante, incluso que la acción individual. Y por último, la actitud de pasar de una, digamos, el Papa Francisco lo pone como de una inacción respetuosa a una acción solidaria. Es decir, de esta indiferencia muy presente en el pensamiento posmoderno a una acción comprometida, solidaria, que sea capaz de integrar al otro, de integrar al diferente. Parte también, ya les decía yo, de la herencia de la modernidad fue dejar de lado aquello que fuera diferente, aquello que fuera otro, aquello que fuera esta idea tan permeada en la filosofía de la alteridad. De lo que se trata ahora y la oportunidad que tenemos ahora a partir de esta crisis es ser capaces de albergar al otro, al que considero distinto de mí. Y también, y por último, en esta acción solidaria se debe de incorporar la preocupación por las generaciones futuras. Es decir, ¿qué les vamos a dejar a las generaciones futuras? Incorporar este vínculo intergeneracional al que nos invita el Papa Francisco, incluir a nuestros adultos mayores para que puedan ir heredando e ir pasando una tradición, unas costumbres, una historia a las generaciones actuales. Entonces, me parece muy importante este principio de responsabilidad por las generaciones futuras, porque aunque son futuras y aunque quizás ya no las vamos a conocer ninguno de nosotros, al final del día van a ser otros, y otros que se integran y que se conectan también con nuestra propia vida. Recuerden que dije hace rato nuestra historia es un conglomerado de historias, no es una, son muchas. Y en ese sentido, también las que están por venir forman parte de mi presente. Y por último, de la dimensión de la respectividad, me parece que al menos podríamos desarrollar actitudes de repensamiento en dos sentidos complementarios, pero distintos. El primero de ellos, reconfigurar lo que significa el trabajo. Puedo entender el trabajo, esta idea fundamental del trabajo como la transformación del mundo que me rodea, con fines estéticos o con fines utilitarios, pero al final del día el trabajo puede ser entendido o como un simple medio de producción, enajenante, masificante, o puede ser entendido, y en esto radica la grandeza de esta actitud que podríamos empezar a desarrollar, puede ser entendido como un medio de planificación humana, que también nos ha invitado el Papa Francisco millones de veces a resignificar el trabajo. El trabajo debe de ser un medio de planificación humana, no debe de ser un medio de subyugación humana, no debe ser un medio de enajenación humana, no debe ser un simple medio de producción tampoco. Y esto ha sido algo que ha quedado también muy en evidencia en esta pandemia.
hemos tenido que reconfigurar nuestro trabajo, hemos tenido que repensar y reimaginar nuestro trabajo. ¿Qué sentido quiero darle a partir de ahora a mi trabajo? Eso depende de nosotros. Y el segundo ámbito para desarrollar una actitud nueva y una mirada nueva es reconfigurar también el sentido de la cultura. La cultura históricamente se ha entendido como la manifestación, ojo, del ser espiritual de la persona, que al final pasa por su cuerpo, por supuesto, ¿no? Pero fundamentalmente la cultura lleva el sello de la espiritualidad de la persona. Es signo de sus creencias, de sus emociones, de sus pasiones, de sus ideas, es signo de su propia concepción en el mundo. Y por eso tiene tanta fuerza y por eso otorga un sentido de pertenencia que me parece fundamental también y que voy a retomar en la siguiente lámina. Entonces, repensar la cultura creo que es fundamental. ¿Qué tipo de cultura estamos teniendo o vamos a tener después de esta pandemia? Porque ese tipo de cultura va a reflejar en gran medida el tipo de espíritu que estamos albergando en estos momentos, el tipo de ser humano que quiero ser frente al mundo. Y por eso, y ya para ir apuntando al final de esta charla, yo pues simplemente lanzo aquí algunas preguntas y algunas ideas que creo que estamos, y coincido con el Papa Francisco, estamos en un momento, en un parteaguas histórico muy importante. Nuestra vida después de esto no puede ser igual. Ya hay algunos que se han atrevido a decir, va a ser exactamente igual. No vamos a haber aprendido absolutamente nada de esto. Y yo me resisto a creer en eso. Yo creo que este momento que estamos viviendo nos debe de invitar a transitar hacia una nueva civilización en donde las preguntas fundamentales sean ¿cómo construir una nueva humanidad? Y para eso, una de las claves que ha dado el Papa Francisco ha sido con imaginación y con creatividad. Cada vez que se dirige a los jóvenes, el Papa Francisco les dice, salgan a las periferias, salgan a los márgenes sociales, salgan a las fronteras, pero háganlo con imaginación y con creatividad. ¿Qué implica esto? Pensar en lo no pensado aún. Albergar la esperanza de que el mundo puede ser mejor. Monseñor Oscar Romero, y lo tienen en la imagen, don Pedro Casaldáliga, que acaba de fallecer hace algunos meses, no, más bien hace algunas semanas, fueron personas, por poner ejemplos, que se atrevieron a pensar con imaginación y con creatividad en un mundo nuevo. A eso estamos llamados. También a preguntarnos cómo cimentar la solidaridad universal con el tema de las vacunas, pero más allá del tema de las vacunas. ¿Cómo, ahora que ya me di cuenta que no me salvo solo, que necesito del otro, cómo le hago para cimentar verdaderamente un valor de solidaridad universal? No de solidaridad únicamente con los míos, únicamente con mi familia, de solidaridad con el otro, con el que no conozco, con el que no tiene una voz. Y la respuesta del Papa Francisco es muy sencilla y a la vez sumamente complicada. Salir a las fronteras, salir a las periferias, salir a los márgenes sociales. ¿Cuáles son mis periferias? ¿Cuáles son mis márgenes sociales? ¿Cuáles son esas fronteras a donde yo me siento interpelado a salir hoy? ¿Para qué? No para desestabilizarme, sino para aprender, para enriquecer, para caminar ahí en donde el camino no está trazado, para inventar un nuevo camino. Pero no lo puedo hacer a partir de lo que yo creo y de lo que yo he vivido. Si quiero verdaderamente hacer las cosas nuevas, necesito ir a donde no he ido antes. ¿Cuáles son mis fronteras? Y por último, una pregunta importantísima: ¿cómo ser ciudadanos del mundo? Y la respuesta, una vez más, es resignificando el sentido de pertenencia que tenemos. ¿Pertenecemos a un grupo social o pertenecemos al mundo? ¿Pertenecemos a México o pertenecemos al mundo? Porque ya también nos dimos cuenta que el virus no conoce de fronteras ni de nacionalidades. Entonces, si esto nos está llevando al desdibujamiento de las fronteras, conviene preguntarnos cuál es nuestro sentido de pertenencia y cuál quiero que sea mi sentido de pertenencia.
Y por último, simplemente algunas conclusiones importantes, pues retomar esta idea fundamental que ya viene desde la Laudato Si del Papa Francisco en el 2015, la invitación a una conversión ecológica integral, en donde el objetivo principal sea sentirnos co-creadores del mundo. Y como co-creadores del mundo, necesariamente cuidadores del mundo, necesariamente responsables del mundo. Número 2, en estas ideas que vienen de la Laudato Si, que se retoman en la querida Amazonía, podemos encontrar el fermento. Yo solamente me limité a dar algunas pistas, pero yo invito a que vuelvan a esta encíclica, a que la lean a la luz de una interpelación ética y de una interpelación espiritual, porque puede que ahí haya más semillas o más fermento para reconstruir y repensar la vida post-pandemia. Número 3, esta conversión ecológica integral consiste fundamentalmente en desarrollar actitudes y miradas nuevas que nos permitan entender el don de la creación y que nos permitan entendernos, sobre todo, como un don hacia los demás. Y 4, las dimensiones que yo propongo, la creatural, la relacional y de la respectividad, creo que ayudan y nos proporcionan la posibilidad de reconocer nuestra propia fragilidad, de reconocer la necesidad que tenemos de los otros y la necesaria interconexión que existe entre todas las criaturas. ¿Para qué? Para finalmente, ahora sí, integrar dentro de esta conversión ecológica integral, integrar el verdadero y profundo sentido del cuidado de la casa común. Pues de mi parte, eso sería todo. Nuevamente les doy las gracias por estos momentos de atención. Les doy las gracias también, como lo dije al inicio, a Bees Foundation, a Maite del Río por este espacio y por supongo, posteriormente en la sesión de preguntas, pues probablemente por el intercambio que pudiéramos llegar a tener para enriquecernos. Y repito nuevamente, estas son solamente pistas y reflexiones, pero le toca a cada uno de nosotros tener pues estos espacios de imaginación, estos espacios de creatividad, en donde seamos capaces de responder a las necesidades que tenemos hoy por hoy, después de una crisis como la que hemos vivido, o durante de esta crisis, y que, bueno, ¿no? La invitación está ahí, ¿no? A reconfigurarnos como personas y a reconfigurarnos como humanidad. Muchísimas gracias.